10 años, una década entera sintiendo la tierra fértil bajo las botas, mientras por dentro era un desierto. Ese pensamiento era una espina constante en el alma de Mateo Valdivia, el patrón de La Soledad, una de las estancias más imponentes de la provincia de Buenos Aires. A sus 38 años, era el dueño de un horizonte sin fin, un hombre forjado a sol y a viento, cuya autoridad era tan indiscutible como la salida del sol en la pampa. Pero cada noche, el silencio del casco principal le gritaba la misma verdad amarga. Era el último de los Valdivia. Un accidente de polo, una década atrás, había sellado su destino con un diagnóstico que lo condenaba a ser el fin de su linaje. Una vergüenza secreta, una procesión de fracaso que ocultaba bajo una máscara de control impenetrable y palabras justas. ¿Qué harías en su lugar, resignado a que tu apellido muera con vos? Si estuvieras en su lugar, ¿qué habrías hecho? Además, contame desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si querés escuchar más historias como esta, suscríbete al canal. La inmensidad de sus campos, que se extendían hasta fundirse con el cielo, era un espejo cruel de su propia soledad. Montado en su caballo, con el cuerpo tenso y la mirada perdida en la línea lejana donde la tierra parecía respirar, Mateo sentía el peso de generaciones sobre sus hombros. Cada toro premiado, cada hectárea productiva, cada peón que lo saludaba con un respeto casi reverencial, era un recordatorio punzante de lo que no podía dar: un heredero. Su vida era una contradicción andante, un hombre poderoso carcomido por una impotencia que nadie sospechaba. Ni siquiera Victoria Anchorena, la prometida que su padre había elegido para él, una alianza de apellidos y poder que se sentía más como una sentencia que como un futuro. El casamiento se acercaba como una tormenta inevitable, y con él la obligación de enfrentar el vacío que había intentado ignorar durante 10 largos y silenciosos años. La presión era un nudo en la garganta, una soga que se ajustaba cada día un poco más. Esa tarde, el cielo se partió. No fue una lluvia común, sino la llegada del pampero, esa furia del sur que arranca los árboles de raíz y cambia el paisaje en minutos. El aire se volvió espeso, cargado de una electricidad palpable, y el horizonte se tiñó de un violeta oscuro y amenazante. Para cualquier hombre de campo, era una señal de resguardo, de poner a salvo el ganado y cerrar las tranqueras. Pero para Mateo, la violencia de la naturaleza era un eco bienvenido a la tormenta que llevaba por dentro. Sintió el primer latigazo de viento helado en la cara y, en lugar de buscar refugio, espoleó a su caballo, galopando hacia el corazón del vendaval. El sonido del trueno retumbaba en su pecho como los latidos de un corazón salvaje, y la lluvia torrencial que comenzaba a caer era casi una purificación, un castigo que sentía merecer. El mundo se deshacía a su alrededor, y por un instante, esa anarquía exterior le trajo una extraña y destructiva paz. Fue entonces cuando la vio. A lo lejos, en el camino de tierra que bordeaba sus tierras, una mancha de color antinatural luchaba contra el barro y el viento. Un auto de ciudad completamente fuera de lugar, encajado y a merced de la tormenta que lo azotaba sin piedad. Una figura delgada y frágil salió del vehículo, luchando por mantenerse en pie contra una ráfaga que casi la arranca del suelo. Desde la distancia no era más que una silueta desesperada en medio del caos. El instinto protector, esa fuerza primitiva que definía a los Valdivia, se apoderó de él sin pedir permiso. No hubo un segundo de duda. Clavó las espuelas en los flancos de su caballo y se lanzó al galope, cortando la cortina de agua y viento. No sabía quién era ni qué hacía allí. Solo sabía que esa mujer, esa extraña atraída por la tormenta más brutal del año,
Estaba en su tierra y necesitaba ser salvada. No imaginaba que era él quien estaba a punto de ser rescatado. Sofía Rossi sintió que su pequeño auto de ciudad exhalaba su último aliento justo al cruzar la tranquera monumental que anunciaba la soledad. El nombre le pareció una ironía cruelmente precisa. A sus 29 años, como bióloga genética criada entre el cemento y el caos de Buenos Aires, el horizonte infinito de la pampa la golpeaba como una pared invisible, un vacío abrumador que le robaba el aire. La camioneta que la había remolcado los últimos kilómetros la dejó frente al casco principal, una construcción imponente de ladrillo y madera oscura que parecía haber crecido de la tierra misma. Un titán dormido bajo el sol del atardecer. Se bajó del auto sintiéndose una impostora, una pieza de un rompecabezas equivocado. Cada fibra de su ser, acostumbrada a la lógica estéril del laboratorio, gritaba que no pertenecía a ese mundo de silencios pesados y poder ancestral. La opulencia no estaba en el oro, sino en la tierra, en el espacio, en una soledad tan vasta que parecía tener peso propio. Este contrato de 6 meses era su última frontera. Un proyecto de mejoramiento genético en el ganado de élite de la estancia más renombrado de la provincia. Una oportunidad profesional brillante, sí, pero también sentía que era un escape, un último acto de rebeldía antes de que las puertas de las expectativas se cerraran para siempre. Su familia, sus amigos, todos esperaban que a su regreso a la capital finalmente sentara cabeza. El novio adecuado, el departamento en el barrio correcto, la vida predecible que ella había esquivado con la excusa de su carrera. Esta estancia, con su belleza brutal y sus reglas no escritas, era su última bocanada de aire libre, su última aventura en un territorio desconocido. Por eso, el nudo en su estómago no era solo por la intimidante bienvenida, era la conciencia aguda de un reloj que corría en su contra, marcando el final de su libertad y el comienzo de una resignación que temía más que a nada. La recibió una mujer mayor, de rodete tirante y delantal impecable, que se presentó como Elvira, la gobernanta. Su mirada la recorrió de arriba a abajo, evaluando sus botas de ciudad y su campera técnica con una neutralidad que era casi una sentencia. El interior del casco olía a cera, a cuero viejo y a leña recién cortada. Muebles oscuros y pesados, retratos de hombres de facciones duras que la observaban desde las paredes. Y un silencio que parecía absorber cualquier sonido que no perteneciera a la casa. Elvira le mostró su habitación, espaciosa y sorprendentemente austera, con una ventana que enmarcaba una vista interminable de campo. Sofía se sintió como una científica observando un ecosistema ajeno, intentando analizarlo todo para no ser devorada por él. La cena se sirve a las 9. El patrón no estará presente esta noche, dijo Elvira con un tono que no admitía preguntas. Y la dejó sola con el eco de sus palabras y el latido acelerado de su propio corazón. A la mañana siguiente, mientras se dirigía al laboratorio que le habían instalado en un galpón refaccionado, se cruzó con un niño de unos 6 años, hijo de uno de los peones, que miraba con fascinación el instrumental que ella descargaba. El pequeño retrocedió, tímido, al verla. En lugar de ignorarlo, Sofía se arrodilló a su altura, manteniendo una distancia prudente. «Hola, Che». «¿Sabes qué es esto?», le preguntó con una sonrisa cálida, mostrándole un microscopio portátil. «Con esto podemos ver un mundo secreto, uno que es invisible a nuestros ojos». El niño, asombrado, se acercó un paso. Elvira, que observaba la escena desde la galería de la casa principal, arqueó una ceja y por primera vez su expresión pareció suavizarse, un cambio casi imperceptible. La exporteña no era tan fría como sus instrumentos.
tenía una calidez inesperada, una gentileza que no cuadraba con la imagen preconcebida de una científica de la capital. Más tarde, durante el almuerzo en la cocina del personal, una de las empleadas más jóvenes le preguntó si ya había conocido al patrón. «No tuve la oportunidad», respondió Sofía, manteniendo un tono profesional. Elvira, que servía la sopa, intervino sin mirarla. «El señor Valdivia es un hombre de campo, de pocas palabras, pero de una presencia que llena todo el lugar. El más respetado, el más poderoso de toda la región, y también el más solitario». La descripción flotó en el aire, cargada de un peso que Sofía no pudo ignorar. Una imagen se formó en su mente, un hombre forjado por esa misma tierra inmensa y solitaria, un rey en un reino de silencio. Sintió una punzada de curiosidad, una atracción casi académica por esa figura enigmática, pero la aplastó de inmediato. Había escuchado los rumores en el pueblo. El patrón estaba comprometido con Victoria Anchorena, la hija de un estanciero vecino, un matrimonio de poder y tierra. Ella estaba aquí para trabajar, para cumplir su contrato y marcharse. No había lugar para distracciones. Esa noche, el viento pampero soplaba contra los postigos de su ventana, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a distancia. Acostada en la oscuridad, Sofía repasaba mentalmente los protocolos del proyecto, aferrándose a la lógica de la ciencia como a un salvavidas en un mar de emociones desconocidas. Su decisión era firme: mantendría una distancia profesional y respetuosa con Mateo Valdivia. Era el patrón, su jefe, y un hombre a punto de casarse. Cualquier otra cosa era un terreno peligroso, una complicación que no podía permitirse. Sin embargo, mientras el viento aullaba afuera, tuvo la extraña y perturbadora sensación de que el universo no entendía de lógica ni de decisiones conscientes. Sentía, con una certeza irracional que le erizaba la piel, que la misma tormenta que casi la había dejado varada en ese camino de tierra la había empujado deliberadamente hacia el epicentro de la vida de ese hombre. Y contra el destino supo con una claridad dolorosa: no había protocolo que valiera. Fue 3 días después, bajo el sol implacable de la tarde que blanqueaba la tierra, cuando lo vio por primera vez. No fue un encuentro, sino una aparición. Sofía caminaba desde el laboratorio hacia los corrales, revisando unas planillas, cuando una figura a caballo se recortó contra el horizonte a unos 40 metros de distancia. Era una silueta, nada más, pero la autoridad que emanaba era tan tangible como el calor que subía del suelo. El hombre y el animal parecían una sola entidad, un centauro forjado en la pampa, con una musculatura poderosa que se adivinaba bajo la ropa de campo. No podía distinguir sus facciones, solo la línea dura de su mandíbula y la forma en que su espalda ancha dominaba el paisaje. Y entonces, sin aviso, su cuerpo reaccionó. Un calor ajeno a la siesta le trepó por la nuca. Su corazón se desbocó en un galope violento y un hormigueo eléctrico le recorrió las yemas de los dedos, haciendo que casi se le cayeran los papeles. Su piel entera pareció despertar de un largo letargo. Se quedó paralizada, con la respiración contenida, sintiendo una oleada de vergüenza tan intensa que le quemó las mejillas. ¿Qué le pasaba? Era una reacción primitiva y lógica a la simple presencia de un desconocido, un hombre que ni siquiera le había dirigido la mirada, que probablemente ni siquiera había registrado su existencia. Su mente científica, entrenada para analizar y categorizar, se rebeló contra esa traición de su propio cuerpo. Se recriminó con una ferocidad silenciosa. Era una profesional. Estaba allí para cumplir un contrato, no para tener fantasías adolescentes con el patrón de la estancia. Un hombre que, además, estaba a punto de casarse.
La idea la golpeó con la fuerza de una bofetada. Necesitaba controlarse, anclar los pies en la tierra y recordar quién era y por qué estaba allí. Era Sofía Rossi, bióloga, una mujer de ciencia. No podía permitirse que un espejismo de poder y masculinidad la desestabilizara de esa manera tan humillante y visceral. Antes de que pudiera recomponerse por completo, él giró su caballo con una fluidez que era pura maestría y se alejó al tranco, desapareciendo detrás de una lomada. La tensión en el aire se disipó con él, dejándola sola con el eco de su propia reacción inexplicable. Se apoyó contra el poste de un alambrado, sintiendo el temblor en sus piernas, y cerró los ojos un instante, tratando de regular su pulso. El sol seguía pegando fuerte, pero el calor que sentía por dentro era distinto, más profundo y perturbador. Había venido a la soledad buscando un respiro, un último bastión de independencia antes de volver a la vida predecible que la esperaba en Buenos Aires. No había previsto esto. No había calculado la variable de un hombre cuya mera silueta podía desarmar todas sus defensas lógicas. Tomó una respiración profunda, se enderezó y caminó de regreso al laboratorio, con una nueva y firme resolución. Mantendría la mayor distancia posible del patrón. Esa misma noche, el destino se burló de su decisión. Caminaba por el pasillo principal del casco, en dirección a su cuarto, cuando una voz masculina la detuvo en seco. Provenía de una puerta entreabierta, el despacho de Mateo, según le había dicho Elvira. No era un grito, ni siquiera un tono elevado, pero la gravedad de su timbre resonó a través de la madera y el silencio, impactándola con una fuerza física devastadora. Un escalofrío le recorrió la columna, vértebra por vértebra, y una contracción involuntaria en el bajo vientre le robó el aliento. Fue un deseo súbito, animal y chocante, que la dejó clavada en el lugar, incapaz de dar un paso más. Era la voz del hombre que había visto a caballo. No tenía dudas. Cada palabra, aunque amortiguada por la distancia, parecía vibrar directamente en su sistema nervioso, tocando cuerdas internas que ella ni siquiera sabía que existían, despertando sensaciones que su mente racional consideraba prohibidas. Inmóvil en la penumbra del corredor, se convirtió en una oyente involuntaria, atrapada por una fuerza que no comprendía. Gómez, la seca nos va a matar el pasto tierno. Mañana a primera hora quiero a toda la gente en el potrero del fondo, decía la voz. Eran órdenes de trabajo, nada más. Palabras mundanas sobre el campo y el ganado, pero en su boca sonaban como un conjuro, como una melodía oscura y adictiva. La vergüenza volvió a inundarla, más profunda y oscura que la de la tarde. Se sentía una intrusa, una espía, violando la privacidad de su jefe de la manera más íntima. Su cerebro le gritaba que se fuera, que corriera a su habitación y se encerrara, pero sus pies parecían de plomo. La conversación continuó por unos segundos más. Fragmentos sobre un remate y un alambrado caído, y cada sílaba era una caricia áspera, una promesa de una intensidad que la aterraba y la atraía en partes iguales. De repente, la puerta del despacho se cerró con un clic suave pero definitivo. El silencio que cayó después fue ensordecedor, roto únicamente por el latido descontrolado de su propio corazón. Sofía se apoyó contra la pared fría, temblando de pies a cabeza, mientras procesaba la magnitud de su reacción. Esto era mucho peor que una simple atracción física. Era una conexión visceral, una respuesta química que anulaba su voluntad. Ese hombre, con su sola presencia y su voz, representaba un peligro para todo lo que había construido, para su profesionalismo, para su paz mental.
La decisión que había tomado esa tarde ya no era una preferencia, sino una necesidad de supervivencia. Tenía que evitarlo. Tenía que enfocarse en sus microscopios, en sus datos, en la barrera segura de la ciencia. Debía construir un muro a su alrededor y asegurarse de que Mateo Valdivia nunca lo cruzara. Pero en la inmensidad de la soledad, supo con una claridad desoladora: el destino tenía sus propios planes. Pasaron 5 días. 5 días en los que Sofía se movió por la soledad como una estratega en territorio enemigo, memorizando los horarios de Mateo Valdivia para orquestar una evasión perfecta. Aprendió que él salía al campo antes del amanecer y no volvía hasta el mediodía, que almorzaba solo en su despacho y que las tardes las pasaba recorriendo los potreros más lejanos. Con esa información, ella construyó una rutina de laboratorio y trabajo de campo que la mantenía en una órbita segura, lejos de su centro gravitacional. Pero la tensión era una bestia que se alimentaba del silencio. Cada vez que escuchaba el galope de un caballo o el motor de la camioneta, un shock eléctrico le recorría el cuerpo, dejándola con el corazón en la garganta. Faltaban menos de 3 semanas para la boda con Victoria Anchorena. El tiempo se contraía como un puño y la presencia invisible del patrón se hacía cada vez más pesada, más ineludible, como el aire denso que precede a la tormenta. El incidente ocurrió una tarde de sol rajante. Sofía cruzaba el patio principal cuando vio a Manuelito, el hijo del capataz, persiguiendo una mariposa con la inocencia pura de sus 6 años. El niño, en su carrera descuidada, tropezó y se fue de cabeza contra una de las grandes macetas de terracota que adornaban la galería, una pieza antigua que había pertenecido a la abuela de Mateo. El estruendo del barro cocido haciéndose añicos fue como un disparo en el silencio de la siesta. Elvira salió de la casa como una furia, con el rostro desencajado. Antes de que pudiera lanzar su reprimenda sobre el niño, que lloraba de susto más que de dolor, Sofía actuó por puro instinto. Se arrodilló, revisó al pequeño y luego se puso de pie, interponiéndose entre él y la gobernanta. «Fue mi culpa, Elvira», dijo con una voz firme que no le pertenecía. «Yo lo distraje. Hágale saber al patrón que me haré cargo del costo». La mentira salió de sus labios para proteger al niño, una decisión que selló su destino inmediato. La orden llegó 1 hora después, transmitida por una Elvira cuya expresión era una mezcla de desaprobación y una pizca de respeto a regañadientes. «El patrón quiere verla, en la biblioteca, ahora». Cada palabra fue una palada de tierra sobre el pecho de Sofía. El terror y una anticipación casi masoquista lucharon dentro de ella. La caminata desde su habitación hasta la biblioteca fue la más larga de su vida. El corredor del casco principal parecía extenderse infinitamente. Un túnel oscuro flanqueado por los retratos de los Valdivia, cuyos ojos pintados parecían seguirla, juzgando a la intrusa. El piso de madera pulida crujía bajo sus botas, cada paso un martillazo que resonaba con los latidos desbocados de su corazón. Intentaba formular una disculpa coherente, profesional, pero su mente era un caos. Su cuerpo, en cambio, estaba dolorosamente lúcido, cada nervio a flor de piel, preparándose para un impacto que sentía inevitable y devastador. Mateo estaba en su despacho revisando las cuentas del último remate cuando Gómez entró sin golpear. «Patrón, hubo un problema en la galería. El hijo mío rompió la maceta de su abuela». Mateo levantó la vista, la irritación asomando en su rostro, pero Gómez continuó. «La bióloga, la señorita Rossi, asumió la culpa. Dijo que ella lo distrajo, pero yo sé que no es cierto. El nombre de ella, Sofía Rossi, golpeó a Mateo con una fuerza inesperada. No era la primera vez que lo escuchaba, pero en ese momento
Pronunciado en medio de un acto de protección, el nombre pareció adquirir una textura, un peso. Una corriente violenta le sacudió el pecho, un presentimiento tan intenso que le hizo apretar la mandíbula. Una necesidad irracional, impulsiva, se apoderó de él. No quería un reporte de Elvira, no quería que Gómez se hiciera cargo, quería verla. Necesitaba mirarla a los ojos y entender quién era esa mujer que desafiaba la lógica de su mundo ordenado. «Decile que venga a la biblioteca», ordenó, su voz más grave de lo normal. Mientras esperaba, una inquietud que no sentía en años lo obligó a levantarse y caminar de un lado a otro. Se detuvo frente a la ventana, mirando la inmensidad de su tierra, el símbolo de su poder y su soledad. Pensó en Victoria, en el compromiso, en la alianza que salvaría las apariencias y aseguraría el futuro de ambas familias. Era su deber, su destino aceptado. Entonces, ¿por qué la idea de enfrentarse a una simple empleada por una maceta rota le revolvía las entrañas de esa manera? Era una porteña, una científica que en 6 meses se iría para siempre. Una pieza transitoria en el engranaje de la soledad. Pero algo en la historia de Gómez, esa integridad silenciosa, esa defensa instintiva de un niño que no era suyo, había tocado una fibra profunda. Sintió que ese encuentro era más que una reprimenda, era una prueba, aunque no sabía para quién de los dos. Su corazón, un músculo entrenado en la calma del campo, latía con una urgencia ajena. Sofía llegó a la puerta de caoba maciza de la biblioteca y se detuvo, con la mano temblando a centímetros de la madera. Podía oír el sonido de sus pasos adentro, un ritmo pesado y constante como el de un animal enjaulado. Tomó una respiración profunda, intentando construir una última muralla de profesionalismo, una armadura para protegerse de lo que viniera. Justo cuando iba a golpear, la puerta se abrió de golpe, pero no era él. Era Manuelito, el hijo de Gómez, que salió corriendo con los ojos todavía húmedos y se abrazó a sus piernas. «Gracias, señorita», susurró contra su pantalón. Detrás de él apareció Gómez, quien con una mirada cargada de gratitud y preocupación tomó al niño de la mano. El patrón tuvo que salir por una emergencia con unos novillos. Me pidió que le dijera que lo espere. El aplazamiento fue una tortura, un alivio cruel que solo sirvió para estirar la tensión hasta un punto casi insoportable. Se quedó sola en el umbral, con el corazón galopando en un ritmo frenético de alivio y pavor. El encuentro había sido pospuesto, pero no cancelado. El universo simplemente le estaba dando unos minutos más para prepararse para la colisión. Podía oler desde ahí el aroma de la biblioteca, cuero, papel viejo y el perfume masculino a tabaco y tierra que parecía impregnar cada rincón de esa casa. El olor de él. Escuchó el sonido de la camioneta regresando, el motor apagándose con una brusquedad que delataba impaciencia. Los pasos firmes y decididos sobre la grava se acercaban cada vez más cerca. Ya no había escapatoria. Sofía se enderezó, alisó su camisa con manos sudorosas y levantó la barbilla, preparándose para enfrentar al hombre cuya sola existencia había puesto su mundo entero de cabeza. La puerta estaba abierta. El momento era ahora. El encuentro, después de días de evasión y tensión acumulada, era absolutamente inevitable. Mateo cruzó el umbral de la biblioteca y el mundo se detuvo. No fue una metáfora, fue un cese abrupto y violento de la realidad. Ella estaba allí, de pie junto a la ventana, con la luz del atardecer recortando su silueta y encendiendo hebras de fuego en su cabello oscuro. Sofía levantó la vista al sentir su presencia, y sus ojos, de un color miel que mezclaba la inteligencia con un pánico contenido, se clavaron en los suyos. El aire se espesó. Cada partícula de polvo suspendida en el haz de luz quedó congelada.
Él sintió un golpe sordo en el pecho, como si su corazón se hubiera detenido para luego estallar en un ritmo salvaje y desconocido. No podía respirar. Cada detalle de su rostro, la curva de sus labios, la línea suave de su mandíbula, la forma en que un mechón rebelde caía sobre su frente, se le grabó en la retina con una nitidez dolorosa. Era solo una mujer, una empleada, pero su presencia llenaba la habitación con una fuerza gravitacional que lo anclaba al suelo. No era solo su belleza lo que lo desarmó, era el reconocimiento. Un reconocimiento tan profundo y devastador que le hizo sentir vértigo. Era ella, la mujer sin rostro que había habitado sus sueños durante años. La presencia que a veces sentía en la soledad de la pampa, una certeza imposible que ahora tenía piel, cabello y unos ojos que lo miraban como si también lo estuvieran reconociendo. La claridad fue tan cruel como un relámpago en una noche sin luna. Cada célula de su cuerpo gritó un nombre que su mente no conocía, pero que su alma había estado esperando desde siempre. La mujer traída por la tormenta no era una extraña. Era un destino que lo había encontrado a pesar de sus esfuerzos por esconderse. La lógica se hizo añicos. La resignación de una década se evaporó como el rocío bajo el sol del mediodía. Ella existía. Era real y estaba parada a menos de 5 metros de él, en el corazón de su fortaleza, a punto de demolerlo todo. Sus rodillas amenazaron con ceder y tuvo que aferrarse al marco de la puerta para no caer. Una oleada de emociones contradictorias y violentas lo barrió por dentro. Primero, un alivio tan inmenso que casi lo ahoga, la confirmación de que no estaba loco, de que esa conexión era real. Inmediatamente después, un deseo consumidor, un fuego voraz que le quemó las entrañas y le hizo temblar las manos con la necesidad primitiva de tocarla, de asegurarse de que era de carne y hueso, y junto al deseo, un terror helado y paralizante, el miedo absoluto de que ella no sintiera lo mismo, de que esa revelación fuera solo suya, de que en sus ojos él solo fuera el patrón, el hombre que estaba a punto de casarse, una figura de autoridad y no la otra mitad de una ecuación imposible. La vulnerabilidad lo golpeó con la fuerza de un puño, despojándolo de su armadura de control y dejándolo expuesto, indefenso ante ella. Sofía levantó la vista y el aire le fue arrancado de los pulmones. Fue como recibir un golpe de lleno en el estómago, uno que le dobló las rodillas y le nubló la visión por un instante. Era él, Mateo Valdivia. Pero la imagen que tenía en su mente, la silueta a caballo, la voz grave tras una puerta, no le hacía justicia. Era una fuerza de la naturaleza, alto, imponente, con hombros anchos que parecían capaces de cargar con el peso del mundo y una belleza masculina brutal, sin pulir, forjada por el sol y el viento. Su rostro era una máscara de facciones duras, una mandíbula cuadrada y una boca firme, pero eran sus ojos los que la capturaron. Dos pozos oscuros y ardientes que la miraban con una intensidad que parecía desnudarla, que la veían no como una científica, sino como el epicentro de un cataclismo. El mundo entero se redujo a ese espacio entre ellos, un vacío cargado de una electricidad tan palpable que le erizó la piel. Su cerebro científico entró en cortocircuito, buscando una explicación lógica para la reacción de su cuerpo, y fracasó estrepitosamente. No había lógica, solo una certeza visceral, animal. Algo dentro de ella, una parte antigua y olvidada, lo reconoció. No como a un conocido, sino como a una ausencia que de repente había sido llenada, como una pieza faltante de su propio ser. El terror la invadió, un pánico helado que contradecía el calor insoportable que se extendía por su pecho y bajaba hasta el centro de su vientre, despertando una humedad vergonzosa, un deseo que dolía físicamente. Quería dar un paso atrás,
huir de esa intensidad que amenazaba con consumirla, pero sus pies estaban pegados al suelo, y al mismo tiempo una parte primitiva de ella quería dar un paso adelante, acortar la distancia, levantar la mano y tocar la piel de su rostro para confirmar que un hombre así podía ser real. El tiempo se suspendió en un silencio denso, preñado de todo lo que no se decía. Se miraron a través de la habitación, atrapados en una burbuja donde solo existían ellos dos. Fue una conversación sin palabras, un intercambio de almas que se reconocían en un plano que desafiaba la razón y las circunstancias. En sus ojos, ella vio una década de soledad y un anhelo tan profundo como el suyo. En los de ella, él vio una promesa de vida, la cura a una herida que creía incurable. El momento se estiró hasta el punto de ruptura, perfecto y frágil, hasta que la realidad regresó como una marea helada. Él se enderezó, la máscara de autoridad volviendo a su lugar, aunque sus ojos seguían ardiendo. Ella recordó quién era, una empleada, y quién era él, su jefe a punto de casarse. Pero era demasiado tarde. Ambos lo sabían. Acababan de encontrar algo tan real y poderoso como la tierra misma, y tan imposible de ignorar como la tormenta que la había traído hasta él. Mateo rompió el silencio con una voz que era como el filo de una navaja, grave y cortante. Usted asumió la culpa por el hijo de Gómez. No era una pregunta, era una acusación, una declaración que la ponía contra la pared. Sofía levantó la barbilla. Su corazón un tambor desbocado contra sus costillas, pero su mirada se mantuvo firme. El niño estaba asustado. Fue un accidente. Las palabras salieron con una calma que no sentía, un último bastión de profesionalismo en medio del caos que él provocaba en ella. Él dio un paso, acortando la distancia, y el mundo de Sofía se redujo a la intensidad de sus ojos oscuros, al olor a cuero y a tierra que emanaba de él. Debería despedirla, debería imponer su autoridad. Pero la idea de que ella se fuera, de que su luz se apagara en la soledad, le provocó un pánico helado. La estancia no se va a venir abajo por una maceta, dijo finalmente, su voz un murmullo ronco. Pero no vuelva a mentirme. La decisión de Mateo de no despedirla transformó la inmensidad de la estancia en una jaula dorada y sofocante. De repente, el espacio parecía haberse encogido, obligándolos a una proximidad constante que era a la vez una tortura y una adicción. Sus caminos se cruzaban en los pasillos largos y umbríos del casco, donde un simple roce de miradas se convertía en un incendio silencioso, una conversación entera sin decir una palabra. Sofía aprendió a reconocer el sonido de sus botas sobre la madera pulida, un ritmo que se sincronizaba con el galope de su propio pulso, anunciando su llegada y desatando una tormenta eléctrica bajo su piel. Él, por su parte, comenzó a fabricar excusas para acercarse a su laboratorio, pretextos tan frágiles como el cristal. Preguntaba por el avance del proyecto, por detalles técnicos que ya conocía, solo para tener la oportunidad de escuchar su voz, de ver cómo la luz del sol se enredaba en su pelo oscuro y sentir su presencia como un ancla en su mundo a la deriva. Anda distinto, patrón. La voz de Gómez, su capataz y sombra, lo sacó de su trance una noche mientras compartían un mate amargo junto al fogón. Mateo no respondió, pero sus ojos seguían fijos en la solitaria luz del laboratorio que titilaba en la oscuridad de la pampa, un faro en medio de su desierto personal. Su comportamiento se había vuelto una obsesión metódica. Inventaba recorridas por las cercas más próximas al galpón de ella, simulaba inspeccionar una bomba de agua que funcionaba a la perfección, cualquier cosa con tal de robar un instante de su presencia. Había memorizado su perfume.
Una mezcla extraña y adictiva de los químicos estériles del laboratorio y una fragancia floral casi imperceptible que era puramente de ella. Se sentía como un adolescente, torpe y febril, perdiendo el control férreo que había mantenido durante una década. Y lo más aterrador era que no quería detenerlo. Quería ver cómo todo su mundo se desmoronaba, si ella estaba ahí para recoger los pedazos. Sofía luchaba contra la atracción con la desesperación de quien se ahoga. Se sumergía en el trabajo, creando barreras de datos, ecuaciones y protocolos genéticos, intentando construir una fortaleza de lógica pura alrededor de su corazón, pero era una batalla perdida. En el instante en que Mateo Valdivia entraba en una habitación, su cuerpo entero se declaraba en rebeldía. Un calor febril se apoderaba de sus mejillas. Su respiración se volvía superficial y entrecortada, y sus pensamientos, antes ordenados y precisos, se fragmentaban en un mosaico caótico de sus ojos, sus manos, su voz grave. Se maldecía en silencio por esa debilidad, por esa respuesta visceral y humillante a un hombre que era un territorio prohibido, el prometido de otra mujer. La culpa era un nudo amargo en su garganta, pero el deseo era un fuego líquido que le corría por las venas, quemándola lentamente desde adentro, y no había ciencia en el mundo que pudiera explicar cómo apagarlo. Sucedió en el pasillo estrecho del laboratorio, un espacio atiborrado de equipos y estanterías. Ella intentaba alcanzar una caja en el estante más alto, sus dedos apenas rozando el cartón. De repente, sintió una pared de calor a su espalda. Era él. «Permiso». Retumbó su voz junto a su oído, una vibración profunda que le erizó la piel desde la nuca hasta los talones. Sin esperar respuesta, él se estiró por encima de ella, su pecho ancho presionando contra su espalda por un segundo que se sintió eterno, incandescente. Al bajar la caja, su mano rozó la de ella. No fue un accidente, fue un contacto deliberado, una caricia áspera y lenta, una descarga eléctrica, violenta y pura, los sacudió a ambos, dejándolos sin aliento. Se quedaron congelados en ese espacio cargado, el olor de él a tierra y a hombre inundándolo todo. El contacto duró un instante, pero horas más tarde, Sofía todavía sentía el ardor en su piel, una marca invisible que la reclamaba. Justo cuando la tensión entre ellos se había vuelto una cuerda a punto de romperse, el mundo exterior irrumpió con la delicadeza de un hachazo. Llegó una carta de Buenos Aires, con la caligrafía prolija y familiar de su madre. El papel celeste se sentía como un objeto de otra galaxia en sus manos, un recordatorio de la vida que había dejado en suspenso. Su madre le hablaba de los preparativos para la boda de una prima, del hijo de un colega de su padre, un médico muy buen partido, que estaba ansioso por conocerla. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que la separaba de Mateo, de la verdad que estaba descubriendo en la soledad y en su propio cuerpo. El contrato de 6 meses, que antes le parecía una aventura liberadora, ahora se sentía como una cuenta regresiva, el tic-tac implacable de un reloj que la acercaba a una vida que ya no reconocía como propia. Un pánico helado se instaló en su estómago, frío y pesado como una piedra. Esa misma noche, Mateo buscó a Gómez junto al fuego, con la mirada perdida y una botella de ginebra en la mano. «La encontré, viejo», dijo, su voz quebrada por un dolor que su capataz rara vez había presenciado. «Después de 10 años, la encontré y la voy a perder». La confesión salió a borbotones, cruda y desesperada, un torrente de vulnerabilidad que desnudaba al hombre detrás del patrón. Al día siguiente, alimentado por esa misma desesperación, la encaró en el laboratorio. El pretexto era un informe de avance, pero sus ojos ardían con una intensidad que no tenía nada que ver con el trabajo.
¿No está cómoda acá, Rosy? ¿Extraña la capital? La provocó, su tono cargado de una amargura que la hirió. «Usted no sabe nada de lo que yo siento», respondió ella, su voz temblando de rabia y de ganas de gritarle la verdad. Era una guerra de indirectas, una danza peligrosa donde cada palabra era un arma y cada silencio una confesión. La discusión los dejó sin aliento, enfrentados en la penumbra del cuarto de aperos, el aire espeso con el olor a cuero viejo y a heno. Todas las barreras se habían hecho añicos. «Entonces decime», susurró él, su voz un ruego roto mientras cerraba el último centímetro que los separaba. Levantó una mano y su pulgar áspero le acarició la mandíbula, un toque tan suave que la hizo temblar. Los ojos de Sofía se cerraron rindiéndose. Él inclinó su rostro hacia el de ella, sus alientos mezclándose en una nube caliente y errática. Podía sentir el calor de sus labios, la promesa de un beso que lo cambiaría todo, que lo reduciría a cenizas. Estaban a 1 milímetro de la colisión cuando el sonido estridente de la campana de la estancia, la señal de una emergencia, rajó el silencio. Se separaron como si se hubieran quemado, el hechizo roto violentamente. La frustración fue un dolor físico, una promesa incumplida que hacía la distancia entre ellos más insoportable que nunca. El catalizador llegó en un auto de lujo color perla que se deslizó por el camino de tierra con una arrogancia que desafiaba al paisaje. Victoria Anchorena. Era exactamente como Sofía la había imaginado. Alta, rubia, vestida con un lino impecable que parecía inmune al polvo. Su sonrisa era una obra de arte, perfecta y helada, y cuando bajó del auto y caminó hacia el casco principal, lo hizo con la seguridad de quien pisa su propio territorio. Sofía la observó desde la ventana del laboratorio, sintiendo cómo el aire se le escapaba de los pulmones en una exhalación dolorosa. Era la realidad, la fecha límite con nombre y apellido. Vio a Mateo salir a recibirla, su cuerpo tenso como un alambre, su rostro una máscara impenetrable. Pero Sofía vio el destello de pánico en sus ojos antes de que lo ocultara. En ese instante, una furia helada y posesiva le subió a Mateo por la garganta. No iba a permitirlo, no la iba a perder. La encontró en el laboratorio esa misma noche, después de la cena formal y tensa con Victoria. La puerta se abrió con una violencia que hizo temblar los tubos de ensayo en las gradillas. Mateo no dijo nada. Simplemente se quedó en el umbral, su figura imponente bloqueando la única salida, su pecho subiendo y bajando con una respiración agitada. El olor a ginebra y a desesperación llenaba el aire. «¿Te vas a ir?», preguntó finalmente, su voz un gruñido bajo, una acusación. No era una pregunta sobre el fin de su contrato, era una pregunta sobre ella, sobre ellos, sobre el cataclismo que habían desatado. Sofía dio un paso atrás, como si la hubieran golpeado. «Ya mi contrato termina pronto», respondió, su voz un hilo tembloroso, aferrándose a la última brizna de profesionalismo. «No me hables del contrato», estalló él, dando un paso adentro. «Te pregunto si te vas a ir con él, a tu vida de Buenos Aires, a dejarme acá». Las lágrimas que Sofía había estado conteniendo durante días finalmente se derramaron, calientes y amargas. Sacó la carta arrugada de su madre del bolsillo de su guardapolvo y la arrojó sobre la mesada. «No tengo elección», gritó, su voz rota por la angustia. «Mi familia, mi madre, me esperan. Creen que estoy acá por un trabajo nada más. Me espera una vida planeada, un médico que es un buen partido, un departamento en Belgrano. Creen que soy esa persona». Se llevó las manos a la cara, sus hombros sacudidos por sollozos. No puedo simplemente romperles el corazón. Dependen de la idea que tienen de mí. Siento por vos algo que me aterra».
Algo que nunca sentí en mi vida, pero no soy libre, Mateo. Nací en una jaula distinta a la tuya, pero es una jaula al fin. Su confesión fue un desgarro, la vulnerabilidad más cruda que jamás había mostrado. Mateo acortó la distancia en 2 zancadas, su furia transformada en un dolor tan profundo que le retorció las facciones. «No me hables de jaulas», susurró, su voz ronca por la emoción. «Yo viví en una por 10 años, una de silencio y de vergüenza. ¿Sabes por qué nunca me casé antes? ¿Por qué rechacé a cada mujer que mi padre me puso enfrente? Porque ninguna eras vos». La revelación la golpeó con la fuerza de una ola. «Te soñé, Sofía, te juro que te soñé. Te sentía en el viento, en la soledad de este campo. No sabía tu nombre, no conocía tu cara, pero mi alma te estaba esperando». La tomó suavemente por los hombros, obligándola a mirarlo. «Que se caiga el mundo, que se desaten todas las guerras. No me importa nada más que vos. Elegime a mí. Te juro que voy a enfrentar lo que sea, pero elegime». Su declaración no fue una súplica, fue un juramento. No hubo más palabras. La tensión acumulada, el deseo reprimido, la verdad finalmente liberada, todo convergió en un solo punto de combustión. Su boca reclamó la de ella en un beso que no fue tierno, sino desesperado, hambriento. Fue un beso de reconocimiento, de posesión, de salvación. Sofía le respondió con la misma ferocidad, sus manos enredándose en su pelo, atrayéndolo más cerca, como si quisiera fundirse con él. Era un caos de sabores, el salado de sus lágrimas mezclado con el amargo de la ginebra de él. Un fuego que no calentaba, sino que consumía, quemando todas las mentiras, todas las barreras, todas las dudas. No eran el patrón y la empleada. Eran 2 mitades de una misma alma que finalmente se habían encontrado en medio de la tormenta. Y en ese beso, en ese acto de entrega total, se sintieron completos por primera vez en sus vidas. Un instante de paz perfecta en medio de la guerra. El sonido agudo de la bocina del auto de Victoria, un llamado impaciente desde la casa principal, rajó la burbuja que los envolvía. El hechizo se rompió. Se separaron con la brusquedad de 2 imanes repelidos, jadeando, con los labios hinchados y los ojos llenos de una nueva y aterradora claridad. La realidad era una pared de hielo que acababa de caer sobre ellos. Él tenía que volver con su prometida. Ella tenía que enfrentar la farsa de su vida. Mateo le sostuvo la mirada un segundo más, y en sus ojos no había una despedida, sino una promesa silenciosa y salvaje. No iba a renunciar a ella. Ella asintió, un movimiento casi imperceptible, aceptando esa promesa y sellando su destino. La separación física fue una tortura. Cada paso que él daba hacia la puerta un desgarro. La guerra por la soledad y por el alma de ambos acababa de empezar. Y la primera batalla se libraría esa misma noche. La partida fue un ritual de automutilación silenciosa. Cada prenda que Sofía doblaba para meter en la valija era un pedazo de su nueva piel que se arrancaba. La ropa de ciudad se sentía áspera, extraña, una armadura de una vida que ya no le pertenecía. El olor a tierra mojada y a pasto se colaba por la ventana abierta. Una última caricia, una tortura. Cuando cerró la puerta de su cuarto, la encontró a Elvira, con una rigidez que no lograba ocultar una tristeza genuina en sus ojos. Pero fue Manuelito quien le partió el alma. El niño se aferró a sus piernas, con la cara empapada en lágrimas. «No te vayas, señorita. ¿Quién me va a mostrar el mundo secreto?» Sofía se arrodilló. Lo abrazó con una fuerza que le dolió en los huesos y le susurró que volvería, una mentira piadosa que le quemó la garganta. Al subir al remis que la llevaría al aeropuerto, no se atrevió a mirar hacia el casco. Sabía que si lo hacía,
Una parte de ella se quedaría allí para siempre, encadenada a la tierra y a un hombre que era su destino y su imposible. La soledad se convirtió en el mausoleo de un hombre vivo. Mateo era una sombra que se movía por los pasillos, un fantasma en su propio reino. No comía, no dormía. El whisky era su único compañero en las noches interminables, pero ni el alcohol lograba adormecer el dolor agudo y constante en su pecho. Gómez lo observaba desde la distancia, con el corazón en un puño, intentando acercarse con un mate, con una palabra de aliento, pero chocaba contra un muro de silencio impenetrable. El patrón, el hombre cuya voluntad movía la tierra y el ganado, estaba paralizado, ahogándose en una impotencia que su poder no podía conquistar. Cada rincón de la casa le gritaba el nombre de ella. El laboratorio, ahora oscuro y silencioso, era una herida abierta. Se paraba frente a la puerta sin atreverse a entrar, respirando el aire que aún guardaba el eco de su perfume, torturándose con el recuerdo de su risa, de su inteligencia, de la promesa de un futuro que había dejado escapar entre los dedos como un puñado de tierra seca. Mientras Mateo se consumía, el mundo exterior avanzaba con una crueldad implacable. Victoria Anchorena se había instalado en la soledad con la eficiencia de un general de ejército, dirigiendo los preparativos de la boda con una sonrisa de acero. Llegaban camiones con flores, con sillas de fiesta, con las carpas para el catering. Los autos de lujo de los primeros invitados comenzaban a desfilar por el camino de tierra, trayendo consigo el murmullo de la alta sociedad rural. Un universo de apariencias y alianzas que a Mateo le resultaba obsceno. La estancia, su refugio, se había transformado en un escenario grotesco para una farsa trágica. Cada detalle, desde el color de los manteles hasta la elección del vino, era un clavo más en el ataúd de su felicidad. El tiempo se había vuelto su enemigo. Cada hora que pasaba era un paso más hacia el cadalso de un matrimonio que no era una unión, sino una sentencia de por vida a la soledad más absoluta. Una vida sin ella. La claridad lo golpeó al atardecer, frente al mismo espejo antiguo del despacho, donde una vez vio reflejada su resignación. Pero ahora no veía al patrón, veía a un cobarde, un hombre que poseía un horizonte sin fin, pero que estaba a punto de encerrarse en la jaula más pequeña de todas, la del honor malentendido, la de la tradición vacía, la tierra, su apellido, el legado de los Valdivia. Todo se convirtió en cenizas frente al recuerdo vívido de los ojos de Sofía, de la verdad que había visto en ellos. Ella le había ofrecido un milagro, la cura para una década de vergüenza, y él la había echado, la había sacrificado en el altar de su orgullo herido. Un torrente de furia, no contra ella sino contra sí mismo, le quemó las venas. El poder no era nada, la tierra no era nada, sin ella. Él no era nada más que el último eslabón de una cadena rota, y en ese instante supo con una certeza que le heló la sangre y le devolvió la vida, que prefería desatar una guerra a vivir un solo día más sin ella. En el pequeño aeropuerto de Pueblo, el aire acondicionado era un aliento artificial y frío que no lograba calmar el incendio en el pecho de Sofía. Sentada en la silla de plástico, con el pasaje en la mano temblorosa, miraba por el ventanal el avión de Austral que esperaba en la pista. Era su escape, su regreso a la lógica, a la vida predecible que la esperaba, pero se sentía como una condena. Su celular vibró, un mensaje de su madre. «Ya en viaje, mi amor, el doctor Ibáñez está muy entusiasmado por conocerte». Cada palabra era un ladrillo que la sepultaba. Cerró los ojos y vio a Mateo, su rostro desgarrado por el dolor, su beso desesperado, su promesa de quemarlo todo. Se dio cuenta de que el verdadero error no era amarlo.
El error terrible era abandonarse a sí misma, traicionar a la mujer valiente y apasionada que había descubierto en la soledad. Por primera vez en su vida, consideró la posibilidad de elegir, de elegirse. Pero la voz metálica del altoparlante anunció el embarque de su vuelo. Era demasiado tarde. La decisión de Mateo fue una explosión. Salió del despacho como un toro embravecido, derribando el silencio y la apatía de los últimos días. Victoria lo interceptó en el pasillo, su rostro perfecto contraído por la confusión. «Mateo, ¿a dónde vas? Los invitados están llegando». Él pasó a su lado sin verla, como si fuera una sombra, un obstáculo insignificante. Gómez lo alcanzó en la puerta, con la cara surcada por la preocupación. «Patrón, piense lo que va a hacer. Esto va a ser un escándalo que va a durar generaciones». Mateo se detuvo. Se giró y lo miró a los ojos. Y por primera vez en días, Gómez vio al verdadero Valdivia, al hombre de fuego y tierra. «Que dure», dijo con una voz que era acero puro. Saltó a su camioneta. El motor rugió como una bestia herida y salió disparado por el camino, levantando una nube de polvo que se tragó la estancia, las tradiciones y el futuro pactado. A lo lejos, en el cielo límpido de la tarde, el avión de Sofía comenzaba a moverse lentamente sobre la pista. La carrera había comenzado. El aire acondicionado del pequeño aeropuerto de Pueblo era un aliento helado y artificial que le quemaba los pulmones, una ironía cruel frente al incendio que la devoraba por dentro. Sofía se aferraba al pasaje arrugado en su mano como si fuera el último vestigio de una vida que ya no reconocía. La voz metálica del altoparlante anunció la última llamada para el vuelo a Buenos Aires, y cada palabra fue un martillazo en el ataúd de su corazón. Miró a través del ventanal el avión de Austral, una promesa de escape que se sentía como una sentencia perpetua. La resignación era un peso físico, una capa de plomo sobre sus hombros que la hundía en la silla de plástico. Se había rendido. Había elegido la seguridad, la lógica, el camino predecible, y al hacerlo se había traicionado de la manera más profunda y dolorosa, dejando su alma entera en los campos de la soledad, en las manos de un hombre al que amaba más que a su propia vida. Justo cuando se levantaba, arrastrando los pies hacia la puerta de embarque, un rugido antinatural rompió la monotonía del aeropuerto. No era el motor de un avión, era la furia de una camioneta 4x4 que irrumpió en la pista de aterrizaje, derrapando sobre el asfalto caliente y frenando en seco a escasos metros del avión. El chillido de los neumáticos fue un grito de guerra, un desafío a todas las reglas del mundo. El personal de seguridad corrió, agitando los brazos, pero la camioneta era una bestia de acero que había impuesto su propia ley. Un silencio denso, cargado de incredulidad y pánico, cayó sobre la sala de embarque. Todos los rostros se pegaron a los ventanales, los celulares se levantaron como un ejército de luciérnagas mecánicas. La puerta del conductor se abrió de golpe y de la nube de polvo emergió una figura que Sofía reconoció con un shock eléctrico que le recorrió la columna. Era él, Mateo, un vendaval de hombre en medio de su rendición. Él no miró a nadie más. Sus ojos, dos pozos oscuros y ardientes, la encontraron a través del cristal con una precisión devastadora. Se quedó parado en medio de la pista, una figura solitaria y desafiante, y gritó su nombre: ¡Sofía! El grito no fue una súplica, fue una orden, un reclamo que atravesó el vidrio y el ruido del mundo para clavarse directamente en su alma. «No te subas a ese avión, no te atrevas a dejarme». Su voz, quebrada por la desesperación, retumbó en el silencio atónito. «Me equivoqué. Fui un ciego, un cobarde. Te eché cuando eras lo único verdadero que tuve en mi vida.
No me importa el apellido, ni la tierra, ni ningún compromiso. Solo me importás vos. Te amo, Sofía. Y no voy a vivir un solo día más sin vos. La declaración fue un trueno, una confesión pública que hizo temblar los cimientos de su mundo. El patrón de la soledad arrodillando su orgullo ante todos por ella. El escándalo explotó en la sala de embarque como una bomba de esquirlas. Los susurros se convirtieron en exclamaciones de asombro. «Es Valdivia», dijo un hombre con sombrero de campo, su voz cargada de una mezcla de horror y admiración. «Está loco. Se casa mañana con la hija de Anchorena». El chisme del año, de la década, se estaba desarrollando en tiempo real, filmado por docenas de teléfonos. Pero a Mateo no le importaba. Su universo se había reducido a la mujer del otro lado del vidrio. Ignoró los gritos del personal de seguridad, las sirenas que comenzaban a sonar a lo lejos. Se arrodilló sobre el asfalto caliente, un gesto de sumisión tan absoluto, tan contrario a su naturaleza, que le partió el corazón a Sofía. El hombre más poderoso que conocía, el dueño de un horizonte sin fin, estaba de rodillas en el suelo, humillándose públicamente, ofreciéndole los pedazos rotos de su alma. El mundo se detuvo. Solo existían los ojos de él, suplicantes, y la pregunta silenciosa que flotaba en el aire. La vida en Buenos Aires, el médico, las expectativas de su madre, todo se desvaneció como un sueño febril. La única verdad era ese hombre arrodillado en la pista, la certeza visceral de que su lugar en el mundo estaba con él. Con un sollozo que fue a la vez de dolor y de liberación, Sofía soltó su valija. El ruido sordo de la maleta al caer al suelo fue el sonido de sus cadenas rompiéndose. Sin mirar atrás, se dio vuelta y corrió. Empujó la puerta de embarque con una fuerza que no sabía que tenía y salió a la pista, el aire caliente y el olor a combustible golpeándola en la cara. El personal intentó detenerla, pero ella los esquivó, corriendo hacia él, hacia su única y verdadera libertad, mientras el corazón le martillaba en el pecho al ritmo de una palabra: siempre. Llegó frente a él, sin aliento, con las lágrimas surcándole el rostro. Él se levantó lentamente, sus ojos llenos de una esperanza tan frágil que dolía. Sin decir una palabra, Sofía sacó su celular del bolsillo, buscó una imagen y se lo mostró. Era la foto de los resultados del laboratorio, las pruebas que confirmaban su milagro. «Nunca fue una maldición», susurró ella, su voz rota. «Solo necesitabas la ciencia correcta y a mí». La comprensión iluminó el rostro de Mateo, seguida de una ola de alivio tan inmensa que lo hizo tambalearse. La agarró por la cintura, la levantó del suelo y la besó con la desesperación de un hombre que vuelve de la muerte. Fue un beso salado, urgente, una promesa sellada ante el mundo. Sin soltarla, la llevó hasta la camioneta, la sentó en el asiento del acompañante y aceleró, dejando atrás el avión, el escándalo y el pasado, galopando juntos hacia el horizonte de la soledad. 3 meses después, la soledad respiraba un aire nuevo, un perfume a tierra fértil y a felicidad recién estrenada que se colaba por cada rendija del casco. El silencio opresivo de antes había sido reemplazado por el eco de la risa de Sofía en los pasillos y el sonido de sus pasos apurados hacia el laboratorio, ahora un santuario de esperanza y no un campo de batalla. Mateo la observaba trabajar, fascinado por la alquimia de su ciencia, por la forma en que sus manos, antes extrañas a ese mundo, ahora parecían pertenecerle tanto como las suyas propias. Cabalgaban juntos al atardecer, sus cuerpos moviéndose en sincronía con los caballos, y ella le enseñaba los nombres de las estrellas, mientras él le enseñaba los secretos de la pampa. Por las noches,
Después de hacer el amor con una urgencia que no disminuía, se quedaban hablando hasta el amanecer, desnudando décadas de soledad en susurros, construyendo un universo propio en la inmensidad del campo. El desierto de Mateo Valdivia había florecido. El escándalo, como un fuego de campo, había arrasado con las apariencias de la aristocracia rural, pero de sus cenizas surgió algo inesperado: la admiración. Fue Gómez quien se lo contó una tarde mientras compartían un mate. En el pueblo ya no hablan de locura, patrón, hablan de coraje. Dicen que un Valdivia hizo lo que ninguno se atreve. Eligió el corazón antes que el apellido. La validación final llegó con una noticia que corrió como reguero de pólvora. Victoria Anchorena, en su prisa por no perder estatus, se había comprometido con un estanciero salteño cuya fama de cruel y sus deudas eran tan vastas como sus tierras. Un escalofrío recorrió a Mateo al comprender la bala que habían esquivado, la vida de infierno a la que él se hubiese condenado y a la que Victoria, indirectamente, había empujado a Sofía. No había culpa que purgar. Su acto de rebeldía no solo los había salvado a ellos, sino que había expuesto la podredumbre oculta bajo el brillo de las alianzas de poder. La vida se tejió con hilos de una normalidad milagrosa. Manuelito se convirtió en la sombra de Sofía, sus ojos enormes fijos en el microscopio, mientras ella le revelaba el universo secreto que se escondía en una gota de agua. Elvira, cuya rigidez se había derretido para dar paso a un afecto maternal, le llevaba el mate a media tarde al laboratorio, un ritual silencioso de aceptación. Una mañana, Mateo despertó con los primeros rayos del sol pintando la habitación de dorado. Se giró y la vio allí, dormida a su lado, su pelo oscuro desparramado sobre la almohada, su respiración acompasada. La imagen borró de un solo golpe una década de amaneceres solitarios, 10 años sintiendo un desierto por dentro. Pensó mientras le acariciaba la mejilla con una delicadeza infinita. Y bastó un solo instante con vos para que todo floreciera. La soledad ya no era un lugar, sino un recuerdo lejano, el fantasma de un hombre que ya no existía. La propuesta no fue con un anillo, sino con un horizonte. Estaban a caballo en la lomada más alta, desde donde la soledad se extendía hasta fundirse con el cielo anaranjado del atardecer. «Toda esta tierra», dijo él, su voz grave y cargada de una emoción que ya no ocultaba, «estuvo esperando por vos, esperando una patrona que tuviera la valentía de amarla y la ciencia para hacerla parir futuro». Sofía se giró para mirarlo, con los ojos anegados en lágrimas de felicidad. «No solo la tierra, Mateo», susurró, y tomó la mano de él para posarla suavemente sobre su vientre. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un rayo, una alegría tan pura y abrumadora que le robó el aliento. Un nuevo Valdivia venía en camino. La abrazó, hundiendo su rostro en su cuello, sintiendo el pulso de su futuro latiendo contra su piel. La tormenta que la trajo a su tranquera no había venido a destruir su mundo, había venido a echar raíces.